è il momento adesso di dare la parola, con qualche minuto di ritardo, ma rispettiamo i tempi perché io cederò il mio tempo eventualmente, alla presidenta della QEMIC, la professoressa Letizia. È collegata? Letizia García Villaluenga della Universidad Complutense, la presidenta della QEMIC, la presidente della QEMIC, che svilupperà una conferenza magistrale dal titolo Università e società, vasi comunicanti, il valore del trasferimento delle conoscenze. Hola, Letizia. Benvenuto a tutti, ciao. Ya estás. È un grande piacere Esta condividere es tu casa. Eres con la la figlia famiglia della dei mediatori questo grande organizzazione. convegno. Vorrei ringraziare al professor Carlo Piglia il suo magnifico lavoro e il suo entusiasmo nell'organizzazione di questo incontro, e anche all'Università di Cagliari, alla sua rettora per il loro sostegno. Mi scuso per non parlare italiano, ora continuerò in español. Gracias mille. Muchísimas gracias. Como presidenta de la QEMIC, de la Conferencia Internacional de Universidades para el Estudio de la Mediación y el Conflicto, de verdad es un gran placer y un auténtico honor estar hoy aquí compartiendo este convenio internacional en esta que antes decíamos Mare Nostrum, ahora diríamos Mondo Nostrum, ¿no? Porque es el mundo de todos, porque es un mundo donde todos estamos hermanados y donde las universidades nos damos la mano, pero nos damos la mano pensando en una sociedad que nos necesita y también a la que necesitamos, a la que tenemos que transferir nuestros conocimientos, pero también de la que tenemos que beber, porque es la única forma de avanzar juntos. En momentos como estos, tan complejos, tan difíciles, donde muchas familias han sufrido, están sufriendo, donde el tema de la salud nos afecta a todos, donde la economía también se ve afectada, tenemos un gran reto y un gran compromiso. Por eso, este congreso nos va a dar también la oportunidad de trabajar todos juntos. Decimos que los conflictos son oportunidades. Este lo va a ser, querido Carlo, querido equipo de la Universidad de Cagliari, queridos miembros de la QEMIC, que hemos estado esperando un año para celebrar y reunirnos, y esta vez tiene que ser diferente. En cualquier caso, sé que lo disfrutaremos, pondremos lo mejor de cada uno de nosotros para seguir construyendo este mundo de paz en el que creemos. Así que muchísimas gracias y bueno, es un verdadero placer estar aquí y empezar este magnífico congreso, que va a ser, yo creo que muy interesante, porque hay muchas participaciones muy diversas, hay profesores, profesionales, estudiantes de muchas partes del mundo. Tenemos personas de Europa, pero también de Latinoamérica y de otros continentes. Nos consta que realmente esto va a ser un hito y por lo tanto quiero nuevamente felicitar y agradecer, querido Carlo, tu trabajo, el trabajo de tu equipo, la universidad y todas las instituciones que te han apoyado para que este evento hoy sea posible y podamos multiplicar en esta cultura de paz en la que todos creemos. Me gustaría compartir un PowerPoint, si soy capaz de hacerlo. A ver. Intenta. Vamos a intentar. A ver. Sí. ¿Se ve ahora? ¿Carlo? No. ¿No? A ver. Vamos a ver. Sí.
¿Ahora sí? Ahora está empezando. ¿Aquí sí? Ahora sí. Perfecto. Muy Pues, bien. ¿cuál es la función de las universidades? ¿Qué papel tenemos en este momento tan difícil? Quiero pensar en el día 6 de marzo de este año. Recibí un correo electrónico a las 11 de la noche. Era de un estudiante que había estado en mi clase el martes anterior y me decía: querida profesora, le adjunto el certificado médico. He dado positivo en las pruebas del COVID, no podré ir a clase, por favor, avise a mis compañeros. Un viernes a las 11 de la noche, leyendo ese correo, estábamos al principio de todo lo que después vendría, saltaron las alarmas y creo que en ese momento no éramos capaces de saber hasta dónde y qué alcance tendría esta pandemia. Lo que sí que puedo decir es que las universidades nos pusimos a sacar lo mejor de nosotros. Cosas que pensábamos que no iban a ocurrir, ocurrían, y teníamos que estar a la altura. Tuvimos que aprender para poder enseñar mejor. Tuvimos que arriesgarnos con nuevas plataformas y tuvimos que tener muy cerca a nuestros estudiantes porque necesitábamos darles soporte, pero ellos al mismo tiempo también eran nuestro soporte. Por eso, cuando decimos que la universidad, ¿qué hacemos, no? Nos dedicamos a formar, pero no solamente esto. Formamos profesionales, formamos personas, permeamos a la sociedad, no dejamos permear por ella. Hablamos de valores, de conocimientos, porque lo que queremos sobre todo es que desde las universidades podamos promover sociedades más igualitarias, más inclusivas, más justas, más pacíficas. Y por lo tanto también las universidades tenemos que ser modelo de ello. Formación, investigación y servicio. Estos son los pilares en los que las universidades, digamos, nos sostenemos. Y todo esto me gustaría, en el breve tiempo que tengo, vincularlo a la mediación. Lo que yo voy a exponer, podrían exponerlo cualquiera de los compañeros de nuestra red, y más brillantemente seguramente que yo, porque todos podemos hablar de estas tres patas tan importantes y nuestro compromiso a través de esa formación, a través de las acciones de investigación y cómo estamos llevando todo lo que aprendemos a la sociedad y al mismo tiempo nutriéndonos. Por lo tanto, me hago eco de muchas experiencias que se están desarrollando en otras muchas universidades, no solo en España, sino a nivel internacional, y por lo tanto, bueno, luego en el debate sería posible poder compartir otras experiencias de otros colegas, de otros compañeros. Si hablamos de formación y de mediación, lo primero que nos viene a la mente, y me gusta hacer una breve referencia histórica, es al desarrollo profesional de las personas mediadoras. Claro, cuando hablamos de profesionales, tenemos que pensar allá en los años 80, cuáles eran los ámbitos en los que más se estaba desarrollando. No porque no fueran otros necesarios, pero quizá en el ámbito familiar era donde se planteaban, digamos, con más urgencia los temas. Lo que vimos también es que muchos profesionales que venían de ámbitos tan diversos como el derecho, la psicología, el trabajo social o otras muchas ciencias y disciplinas, querían muchas veces potenciar su profesión, pero en muchos casos también abrirse nuevos caminos, nuevas salidas profesionales. Es cierto que la potenciación que se dio a la mediación familiar luego fue permeando en otros ámbitos. Sin embargo, bueno, hay que hacer un gran reconocimiento al contexto y sobre todo a los profesionales que en aquellos momentos, por ejemplo, a través de las asociaciones, se fueron autoformando, adquiriendo más herramientas para poder realizar mejor las intervenciones. Quiero citar muy brevemente el primer Congreso Europeo de Mediación Familiar que tuvo lugar en Caen, en Francia, en el año 90.
porque como consecuencia de este congreso tuvo lugar la Carta Europea para la Formación de Mediadores Familiares. Quizá esta carta, digamos, a la que se adscribieron muchos centros y algunas universidades también, tuvo una de las grandes, digamos, de las grandes aportaciones. Fue distinguir entre acciones de sensibilización y acciones de capacitación. Porque cuando hablamos de formación, algo que es fundamental es ir permeando a la sociedad. Esto es lo que de verdad genera esa cultura de paz, esa cultura de cambio. Y la sensibilización tiene que llegar a los profesionales que pueden derivarnos, pues por ejemplo a los abogados, por supuesto, más allá de que puedan ser mediadores, trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales, es decir, cualquier profesional, pero también a las instituciones y por supuesto a la ciudadanía, que tiene que empoderarse de herramientas para poder gestionar los conflictos y también cuando se planteen situaciones más complejas puedan derivarlos digamos, a profesionales para poder intervenir. Acciones de sensibilización y acciones de capacitación para los profesionales. El Foro Europeo de Mediación Familiar posterior sentó estas bases que fueron importantísimas para la formación profesional de los mediadores familiares. Sí que es cierto que se centró en el ámbito fundamentalmente de separaciones y divorcios, y todos sabemos que los conflictos familiares se exceden naturalmente en las crisis matrimoniales o de parejas, pero fue muy importante porque volvió a incidir en la importancia de las diversas acciones formativas, sensibilización y formación, y también el carácter interdisciplinar de la mediación. Esto no es patrimonio de nadie, no pertenece a los abogados, no pertenece a los psicólogos, no pertenece a los trabajadores sociales, nos pertenece a todos. Por eso es tan importante trabajar en equipos interdisciplinares, porque todos nos nutrimos, porque todos nos enriquecemos. Por eso yo creo que el Foro Europeo dio un paso fundamental y a partir de ahí también se identificaron, bueno, fue muy cómo eran los contenidos, cómo debería ser la teoría y la práctica, incluso, bueno, formación de origen. Más allá de esto, lo que nos dimos cuenta es que no era tan fácil unificar criterios en torno a lo que debería ser la formación de las personas mediadoras. Ni siquiera la directiva que todos conocemos, la 52/2008, nos ha dado claves muy claras sobre estas cuestiones. Solamente nos habla de la importancia que tiene la figura del mediador, vinculándolo a que su función ha de ser eficaz, imparcial y competente, es decir, nos habla de la profesionalización. Por otro lado, nuestra ley nacional, hablo de la ley española, la 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, lo que hace de alguna manera es, bueno, recoger muy básicamente la directiva al transponerla, y sí que se centra al hablar en el preámbulo de que el mediador es la pieza esencial del modelo, es decir, le atribuye, digamos, unas funciones realmente importantes en ese acompañamiento en el proceso a las partes que están viviendo ese conflicto. Más allá de las características en las que no voy a entrar, que se requieren de la persona mediadora, de la posesión de título oficial o de formación profesional superior, o la necesidad de suscribir un seguro, o que ha de hacer 100 horas de formación que pueden ser en uno o varios cursos. Lo que sí interesa es hacer referencia a que el Real Decreto que desarrolla esta Ley 5/2012 nos habla, haciendo una especie de guiño a las competencias que ha de tener la persona mediadora, de conocimientos, de habilidades, pero nos lo centra en el ámbito, en el marco jurídico, los aspectos psicológicos, en relación con la ética y, por supuesto, proceso y técnicas de comunicación, negociación y resolución de conflictos. Sí que es fundamental también esta referencia que hace al marco teórico y a la práctica, porque al final los mediadores tienen que vivenciar, los estudiantes tienen que vivenciar la mediación, y la complejidad que incluso estamos viviendo en estos momentos nos hace de alguna manera
tratar de que estos estudiantes puedan llegar hasta los centros, a veces, bueno, pues de forma presencial, otras veces virtual. Es decir, estamos en momentos difíciles, pero estamos buscando todas las formas para que esa práctica no se pierda. Las comunidades autónomas asumieron un gran reto también en el tema de la formación en cuanto a la normativa. Incluso establecieron requisitos más específicos que permitían a los profesionales, digamos, identificar más esa formación en base a competencias. Sin embargo, como digo, esto bueno, pues no nos ha permitido establecer unos criterios unánimes que nos favorezcan en cuanto a la calidad real de la formación de la persona mediadora. Las universidades hemos tenido también que asumir nuestro reto y por muchas razones, no solamente porque teníamos que estar en la línea, bueno, de los grandes instrumentos internacionales, sino sobre todo porque estos valores que estamos, digamos, que potenciamos desde la universidad o deberemos potenciar o debemos potenciar, entroncan fundamentalmente con el valor que trae la mediación de cultura de paz. Este es el reto que hemos asumido desde la CUEMIC, desde la Conferencia de Universidades para el Estudio de la Mediación y el Conflicto. Arriba tienen la página web para que puedan conocernos un poco más. No es fácil unificar criterios, pero sí puedo decir que lo que sí ha sido fácil y realmente emocionante es sentarnos juntos, tantas universidades compartiendo los mismos valores, las mismas ilusiones, los mismos compromisos. Por eso creo recordar que fue pues en junio del 2012, mi compañero Eduardo Vázquez y yo empezamos a pensar que hablábamos con muchos compañeros de otras universidades que estaban trabajando en lo mismo y al final estábamos funcionando como pequeñas islas y nos parecía que era esencial poder compartir para poder crecer juntos. Así que, bueno, pues finalmente convocamos a un número de colegas que sabíamos que estaban trabajando en distintas universidades. Y nuestra gran sorpresa es cuando realmente la gente vino y quiso quedarse. Y hemos trabajado y caminado juntos desde el año 2012. Y esta experiencia, que en principio se acotaba en el ámbito nacional español, lo que nos dimos cuenta es que era fundamental que llegara a otros muchos países, a otras muchas universidades, porque ya, de hecho, trabajábamos con otros colegas, como es el caso del profesor Carlo Piglia. Por eso, bueno, la importancia de compartir a veces las propias angustias, ¿no?, de situaciones como son estas, ¿no?, pero también de compartir recursos, de compartir proyectos, de compartir las experiencias de los estudiantes y crear y trabajar por determinar esas competencias para la formación de las personas mediadoras. Esta referencia que hay aquí, que la pueden descargar directamente en la página web de la CUEMIC, es un trabajo que identifica conocimientos, habilidades y ética, las competencias para la formación, como decimos, de las personas mediadoras y que ha tenido su origen en una investigación que llevó a cabo el equipo del profesor Francisco Campos de la Universidad de Baleares y sobre la que luego avanzamos, trabajamos todos juntos para poderlo crear. Trabajamos en competencias y también trabajamos en el sello de calidad que viene después, que también con un magnífico trabajo de base que hicieron las compañeras de la Universidad de Barcelona, bueno, pues, coordinadas por la profesora Ima Armadans. ¿Cómo podemos hacer que todo esto llegue a la sociedad? Pues hemos tenido la oportunidad de que el Ministerio de Justicia español, por una orden del año 2019, creó el Foro para la Mediación y convocó a todos los agentes operadores, sociales, jurídicos, es decir, a aquellas instituciones que podían aportar para que la mediación avanzara. Entre ellas, por supuesto, el Consejo General del Poder Judicial o las cámaras de comercio, Consejo General de la Abogacía Española, es decir, el Grupo de Magistrados Europeos por la Mediación, el Grupo GEME, pero también estábamos nosotros, la CUEMIC.
De hecho, yo como presidenta tengo la vocalía representando la CUEMIC y se propusieron 4 grupos de trabajo, uno de ellos era el de formación y actualmente estamos coordinando desde la CUEMIC ese grupo de trabajo. También quiero agradecer a mis compañeras de la CUEMIC que están en los otros grupos y compañeros que están en los otros grupos de trabajo representándonos, porque lo importante es que estemos, sea de forma transversal y estemos trabajando todos en red y en línea. Y por lo tanto, bueno, pues conociendo lo que se va haciendo en otro de los contextos también de desarrollo de la mediación. Así que todo lo que habíamos aprendido en esa investigación de competencias lo hemos querido llevar también al Ministerio de Justicia y hemos realizado toda una serie de cuestionarios para poder identificar junto con esos operadores jurídicos y sociales cuáles para ellos serían esas competencias. Y lo interesante, y publicaremos el estudio más adelante, es que esas competencias básicamente coinciden y esto realmente es una gran noticia. Porque de ahí vendrá también una propuesta. Es decir, no se trata solo de que por qué estas horas y por qué no otras, por qué estos contenidos o por qué no otros, sino porque realmente al final lo que se trata es de identificar qué sería importante para poder conocer, identificar de habilidades y sobre todo en relación con la ética para poder ser un buen profesional en la resolución de conflictos. Claro que la formación de los profesionales, digamos, es uno de nuestros retos como universidades, pero no podemos quedar ahí. Nosotros tenemos que tener el compromiso también de trabajar desarrollando esta cultura de paz a través de la educación y esto también nos afecta a los grados, es decir, en muchísimos grados, estoy pensando por ejemplo mis estudiantes del grado de trabajo social tienen la asignatura de mediación, pero otros tantos en comercio, en muchísimas otras facultades y desde luego en muchas universidades también tienen asignaturas para poder ir permeando a estos universitarios. Por supuesto, en el máster de acceso a la abogacía. Hace poco he tenido clase con mis estudiantes y me decían, profesora, ¿por qué esto no nos lo cuentan en el grado de Derecho? ¿Por qué tienen que esperar a que lleguemos a hacer el máster habilitante para contarnos qué es la mediación? Para poder entender a fondo cómo se hace un diagnóstico del conflicto, qué tipos de conflictos hay, qué herramientas podemos desarrollar. Es decir, ¿por qué? Claro, esto resulta de mucha complejidad porque todos entendemos que bueno, pues los diseños curriculares tienen números determinados de horas y bueno, responde quizá a otro tipo de intereses. Pero cuando llegan a este máster habilitante descubren que el abogado tiene una labor importantísima para desarrollar, también vinculado a la mediación. Por supuesto, formación continua. Luego hablaré de la importancia que tiene la formación interna dentro de las universidades, porque también tenemos que ser modelo y para eso tenemos que aprender, tenemos que reeducarnos, tenemos que adquirir habilidades, tenemos que aprender a desarrollar esas técnicas que nos permiten congraciarnos con el otro, poder hacerle entender lo que nos preocupa y recibirlo también sin hacernos tanto daño y sin hacer tanto daño. Por supuesto, a la ciudadanía, a las instituciones, ya sean públicas o privadas, y por supuesto a las escuelas. Hablamos de la sociedad en su conjunto. Está claro que la mediación tiene grandes aportes, ¿no? Para las personas, ¿no? Sobre todo, como digo aquí, en estas capacidades que son bueno, pues comprensivas y dialécticas. Si pensamos, por ejemplo, en instrumentos normativos que ya nos están dando apoyo para trabajar en esta línea, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, esta ley de protección integral contra la violencia de género. A veces pensamos que no tenemos herramientas, pero sí, por ejemplo, aquí en esta ley nos dice que los principios y valores del sistema educativo español incluirá la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos. No dice podrá incluir, quizá deberá incluir, sino que es un mandato, incluirá. ¿Y en qué? ¿En cuáles de los, digamos, en qué parte del itinerario del currículum formativo? Pues nos habla de la educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, es decir, incluso para la enseñanza de personas adultas y, por supuesto, en la universidad. Es decir, el sistema educativo tiene que incluir todo este trabajo de desarrollo para incardinar
todas las herramientas de gestión de conflictos en todo el proceso, desde el principio hasta el final y en esa formación continua. También me gustaría hacer referencia a esta Ley de Cultura de Paz del 2005, donde lo que nos plantea es algo tan sencillo como que para potenciar esa cultura de paz hay que potenciar la educación, y esa educación tiene que llevarse a cabo a través de la investigación, pero también a través de la promoción del diálogo. Qué magníficas palabras nos ha traído el premio Nobel, cómo nos han llegado, cómo nos han marcado, ¿no? Efectivamente, sin diálogo no hay paz. Hay que quitar esa idea del enemigo. Enemigo es aquel con el que nunca has hablado, con el que nunca te has sentado a hablar. Qué difícil, ¿no? Si tengo oportunidad, luego me gustará contar experiencias entre palestinos y judíos que he podido vivir en Estados Unidos, en la universidad en concreto de Stanford y también en San Francisco, donde la gente se sienta a hablar, a comer, a conocerse, y desaparece ese concepto del enemigo poquito a poco, porque es muy complejo, pero también hay caminos. Solamente algunas referencias a proyectos en los que hemos ido tratando de combinar y desarrollar esta educación en cultura de paz, también con investigación. Este proyecto, que tiene que ver con la cooperación al desarrollo y que llevamos a cabo en el año 2016 y 2017, nos permitió llegar hasta la Amazonía en un magnífico, quiero decir, emocionante también encuentro con estudiantes en situaciones también, bueno, digamos, muy difíciles, ¿no? Cómo estos niños en las aulas, cuando les explicábamos qué traía la mediación detrás, cuáles eran sus valores, qué era lo que aportaba, y ellos se apoderaban, se empoderaban, se lo bebían, ¿no? Y decían, este proyecto no se va a ir de mi cabeza, decía uno de los niños, ¿no? Y lo hacíamos también a través del juego, a través de la palabra, ¿no? Incluso, bueno, pues realmente trascendía, ¿no? Pudimos trabajar con ellos, con las universidades también de allí, porque la idea es crear redes y seguir avanzando juntos. También la idea de la justicia itinerante, cómo conociendo los métodos que ya se están desarrollando, por ejemplo, en países como Brasil y toda Latinoamérica tiene experiencias muy importantes, cómo incorporar la mediación, ¿no?, a ese barco que va por la ribera, esa justicia que llega al ciudadano, ¿no?, que llega hasta la orilla. La mediación también cuenta, ¿no?, junto con los conciliadores, los jueces y los árbitros. Y al mismo tiempo íbamos formando a la población y también a los profesionales que trabajaban en esos barcos. El último reto que tenemos es un reto que quería muy brevemente compartir, lo coordina la profesora Mara Morelli de la Universidad de Génova. Estamos implicadas 3 universidades, junto con Génova está la Complutense y el Politécnico de Braganza, y de hecho, bueno, dentro de los póster, las compañeras del equipo de investigación presentarán muy brevemente algunos resultados. Y este proyecto lo que nos ha permitido es trabajar conjuntamente estudiantes, profesores, investigadores, pero también asociaciones que están en el ámbito sanitario, socioeducativo, medioambiental, y estamos compartiendo, hablando la misma lengua. Es una lengua de valores, de reconocimiento del otro, de dignidad, de respeto, de cultura de paz. Todo esto se enmarca también en el ámbito de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que todos conocemos y la importancia que tienen en este momento, sobre todo teniendo en cuenta que el centro de estos objetivos es la persona, ¿no?, la persona y el planeta. Solamente algunas ideas, ¿no?, vinculadas a objetivos como es el 3, ¿no?, el concepto este de salud integral, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, garantizar la educación inclusiva, ¿no?, la promoción de la cultura de paz y no violencia, lograr la igualdad, o este trabajo decente, ¿no?, de promover un entorno seguro y sin riesgos. Este objetivo final, el 16, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y nos preguntamos, ¿y todo esto cómo lo hacemos aterrizar en las universidades? No pueden ser más que solo declaraciones. Tenemos que hacer que nos llegue, como digo, permearnos para poder recoger esos conocimientos y devolverlos a la sociedad.
Está claro que todos estos valores de los que hablamos tienen que ser también, digamos, un marco de referencia constante en nuestro actuar en el día a día, en la investigación, en la formación y en el servicio. Por eso, uno de los grandes retos que estamos asumiendo desde la QEMIC, perdón, es desarrollar acciones que nos permitan, por un lado, hacer diagnóstico de situaciones de conflictos, y de ahí partimos en la investigación, trabajar en prevención a través de acciones como las que veíamos al principio de la conferencia, es decir, sensibilización por un lado y formación por otro, y luego intervención, ofrecer servicios. En España, en las universidades ya tenemos servicios que son realmente modélicos, como es el del compañero que es el secretario académico de la QEMI, que es el profesor Manuel Rosales, en la Universidad de La Laguna, o la Universidad de Baleares con Kiko Campos, o la Universidad de Vigo con Francisca Fariña. Lo importante, muchas más, lo que sí, a la Universidad de Barcelona, por supuesto. Es decir, lo que sí es importante es que ese modelo que queremos llevar a la sociedad, de alguna manera también tenemos que serlo dentro. Y esto no es fácil. No es fácil porque hay que contar con el apoyo institucional, y no es un apoyo institucional solamente de un momento, sino que tiene que ser incorporado a la política académica. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos. Por supuesto que todos estamos trabajando en esta línea, y también porque, por ejemplo, en España, el protocolo de la Administración General del Estado, en relación a los temas a los protocolos de acoso, ya nos habla de la importancia de establecer instrumentos para detectar de forma precoz los conflictos y también los procedimientos de resolverlos. Por supuesto, nos habla también de fomentar la formación. Es decir, porque volvemos otra vez a la misma historia. Si educamos en cultura de paz, esto va a ir permeando poco a poco. Esa es la única garantía. Claro, pero las acciones formativas, estas acciones formativas de las que hablamos, ¿no?, tanto hacia la sociedad como hacia adentro, deben ser, yo creo, que cada vez más nutrientes. ¿Esto qué significa? Yo en esta etapa de la pandemia veía cómo compañeras, amigas mías me decían, bueno, estamos todo el día haciendo los deberes con nuestros hijos. Está siendo una situación complejísima porque tienes que trabajar, tienes que convivir, tienes que ser profesor y al mismo tiempo padre. ¿Qué nos ocurre cuando estos niños nos traen los deberes y nos preguntan cómo hacer y trabajamos con ellos? ¿Qué ocurriría si a esos niños además se les da esa formación, esas herramientas para que trabajen los conflictos en casa? Pero ¿qué ocurriría si al profesional que está trabajando recibe también esa formación en gestión de conflictos y también eso puede repercutir en su familia? Es decir, ¿por qué no plantear que al final el sistema familiar o el sistema, digamos, laboral, es decir, cómo las unidades al final se pueden multiplicar y cómo todas las herramientas pueden ir permeando cada una de ellas como una especie de vasos comunicantes? Porque al final lo que se trata es que las personas se empoderen, se apoderen, ¿no? Y esto tiene que ver con procesos de educación que a veces se puede hacer jugando. Voy terminando ya, pero quería contar dos experiencias que nos han nutrido mucho en estos últimos tiempos, también para que se vea esa transferencia de conocimientos, ¿no? Como constantemente estamos formando, por ejemplo, desde el máster de mediación, ¿no?, en el curso de mediación de la Complutense, que dirijo hace 23 años, que realmente, bueno, es casi toda una vida. Para mí la mitad, un poquito más. Pero lo que quiero decir es que en esos trabajos de fin de máster hemos tenido la oportunidad de aprender con los estudiantes nuevos modelos para poder llegar. Cuando empezó toda esta situación del COVID en el mes de marzo, nuestros estudiantes estaban haciendo los trabajos de fin de máster, y uno de ellos en concreto, que estaba trabajando en el ámbito educativo, de mediación educativa, decía, ¿qué podemos hacer? Porque claro, queríamos hacer una prueba, pero no podemos ir a los colegios, están cerrados.
Y empezamos a pensar que quizá poder llevar el juego y a través del juego el aprendizaje. Y realmente el trabajo que han hecho es increíble. Han diseñado una plataforma que es el desafío de convivir, una página web. Están creando juegos para transmitir valores, para que esos niños jueguen con los padres. Yo la semana pasada jugaba con mis hijas que tienen 23 y 25 años, mi marido y los novios estábamos haciendo juegos de estos de mesa y de pronto digo, pues este también lo podíamos hacer, los de héroes, ¿no? Porque también la heroicidad se aprende, pero la heroicidad de trabajar por los demás, por la dignidad, por el respeto, ¿no? Quiero invitar a que puedan visitar el vídeo y también el proyecto que lo subimos publicado a ePrints, porque de verdad que merece la pena. Otro de los trabajos de fin de máster magnífico, bueno, pues fue el de la mediación en Tutumano. Estos dos proyectos los hemos presentado en la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid, en abierto para todo el mundo. Y lo que quiero comentar es que en este último caso se ha diseñado una app para poder informar, descargar en los móviles y poder informar lo que es la mediación, qué centros hay de mediación, quiénes son los profesionales, es decir, desde la universidad dirigiendo trabajos de fin de máster que al final llegan a la sociedad y que además se divulgan, se difunden, como es en esta Semana de la Ciencia. Voy terminando ya. Hablaba antes el premio Nobel de la importancia del respeto al otro, más allá de las religiones. Y en ese tiempo corriendo he recordado una foto a la que tengo mucho cariño porque la hice el año pasado en un congreso, en el Congreso de Religiones Unidas que tuvo lugar en la Universidad de Stanford. Estaba yo allí de estancia de investigación y a través de unos amigos míos, palestinos y judíos, me invitaron a participar. Había gente de todo el mundo, de todas las religiones. Y hablamos el mismo idioma y aprendimos palabras de respeto y aprendimos a respetar a la madre naturaleza y hicimos un homenaje al agua de la vida. Y realmente aquello fue apasionante, emocionante, porque te sientes parte del uno, ¿no? Parte del todo. Y cambian las miradas. Por eso, efectivamente, el respeto al otro, la palabra, el conocer, el ser conocido, el integrar con respeto, cuánto tenemos que aprender, ¿no? De Carlos Jiménez, que es uno de nuestros grandes compañeros y maestros, ¿no? Cuánto nos habla de ello. Por eso quiero terminar con una frase, ¿no? Decía Luther King, la paz no es solo una meta distante que buscamos, sino un medio por el cual llegamos a esa meta, ¿no? Gandhi decía, la paz es el camino, ¿no? No hay camino para la paz es el camino. Caminar con más de 50 universidades, construyendo paz, sintiendo que somos una gran familia donde todos podemos aportar, es un gran reto, pero es una probablemente de las mayores satisfacciones que en mi vida académica me estoy llevando. Muchísimas gracias a todos, un verdadero placer, que disfrutemos mucho del Congreso. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Presidenta Leticia, por tu exposición brillante, completa y para fomentar la cultura de la mediación desde la perspectiva de la universidad. Esto es bueno y lo vamos a compartir también en la relación que tú has bien indicado entre la universidad y la sociedad civil.